todas las madres. Muy bien, este fin de semana ha sido remecido por el allanamiento y también la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, así como también del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, esto por parte de la DIVIAC y el equipo especial de fiscales contra la corrupción. Esto sin duda pues enturbia un poco más el clima político en nuestro país, que ya está afectado por temas sociales y también económicos como la inseguridad, el incremento de la pobreza también es otro problema. Y hay otro tema, ¿no? Hay otro tema que ha despertado polémica, la pensión vitalicia para los expresidentes que afrontan procesos penales. Eso lo vamos a conversar con nuestro primer invitado, Antonio Maldonado Paredes, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida. Doctor Maldonado, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, don Carlos, mucho gusto saludarlo. Sí, estamos... En principio, doctor, ¿qué piensa usted sobre todo lo ocurrido este fin de semana con la detención del hermano de la presidenta y su abogado acusado de tráfico de influencias y organización criminal? Mire, es lamentable lo que ha ocurrido, pero es la consecuencia lógica y esperada de conductas que no pueden pasar ni ser indiferentes frente a las agencias de control penal y al sistema de administración de justicia. Las conductas, cuando alcanzan ese nivel de descontrol y de desviación y alcanzan a constituir posibles delitos, bueno, tienen consecuencias. Y afortunadamente lo que estos hechos, y en particular la intervención del Ministerio Público y la respuesta del Poder Judicial nos revelan, es que tenemos un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz, que está respondiendo a un hecho grave que aparentemente por los protagonistas, o por lo que pensaban los protagonistas, podía no tener ningún impacto por el poder que ellos tienen o la cercanía al poder de que gozan, en fin, a saber qué piensan estas personas, francamente desarrollando conductas criminales que tienen que ser sancionadas, investigadas en primer lugar y en segundo lugar sancionadas, como corresponde. Ahora, los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, doctor, ¿encajan con la conducta de los detenidos? ¿Cree usted que esto coincide con la información y con los indicios con los que se cuenta hasta ahora? Y también, ¿de qué penas más o menos estamos hablando con estos delitos? Y miren, me parece que el Ministerio Público está desarrollando hipótesis correctas respecto de los presuntos delitos que se habrían cometido. Tráfico de influencias y en conexión con organización criminal son figuras delictivas en las cuales me parece las conductas de los 8 investigados de diferentes grados y formas se enmarcan. Los hechos así lo demuestran y están de manera muy precisa desarrollados en las imputaciones penales respecto de cada uno de ellos. Al señor Nicanor Boluarte se le imputa la figura de tráfico de influencias en su modalidad básica. Esto es el delito que se deriva del acuerdo para interceder con influencias reales o simuladas frente a un funcionario servidor público que ha de conocer. La pena para la modalidad básica, según el artículo 400 del Código Penal en su primer párrafo, oscila entre 4 a 6 años. Y en cuanto a la figura de la organización criminal, afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico penal ha adecuado la antigua figura del artículo 317 del Código Penal sobre asociación ilícita para delinquir a los estándares establecidos por la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en virtud de ello está vigente la Ley 30.077 sobre crimen organizado, la cual establece pues una serie de elementos que me parece que también se configuran en la investigación, en la intervención del Ministerio Público y en la investigación de este caso. Todos los elementos que están descritos en la normativa que he mencionado, que además han sido avalados
por un acuerdo de la Corte Suprema los elementos relativos a las características estructurales, plurales, modales, teleológicas, temporales, etcétera, se dan. Entonces yo creo que en efecto es la forma de investigar estos graves hechos. Además, esto le permite al Ministerio Público, si logra una sentencia condenatoria, una serie de efectos que pueden ser usados en otros procesos contra otros investigados, porque por el momento no están siendo parte de esta investigación en concreto. Ahora, me gustaría también consultarle sobre las secuelas, ¿no?, que van a tener esto para el país. ¿Qué tan grave es esto para el Perú, para la gobernabilidad, para enfrentar también otros temas que agobian a los ciudadanos, como son la inseguridad, el tema de la pobreza en el país? Pero me gustaría, por favor, escuchar su respuesta después de unos segundos. Nos vamos a ir a una pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos para seguir este diálogo con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. 8 de la mañana con 21 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Carlos González, siempre para mí es una alegría poder acompañarlos esta mañana, las mañanas del domingo. Y estamos en diálogo con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, y estamos conversando, ¿no?, sobre un tema que, como decíamos, ha removido el clima político y el tema también de la gobernabilidad, ¿por qué no? La detención del hermano de la presidenta Dina Boluarte y también de su abogado Mariano Castañeda. Doctor Maldonado, le habíamos consultado sobre las secuelas, las consecuencias, qué puede significar todo esto que ha ocurrido el fin de semana con la detención de Nicanor Boluarte y Mariano Castañeda, respecto a cómo esto va a afectar la gobernabilidad, ¿no? Cómo esto puede dejar secuelas en los ánimos, en la forma, en las decisiones que puedan tomar desde el Ejecutivo nuestras más altas autoridades, considerando que no estamos en un contexto sencillo, fácil. Hay gravísimos problemas que están afectando al Perú y también a los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad en general, el problema de la pobreza monetaria, como se ha revelado en los últimos días. Doctor, le preguntaba sobre qué consecuencias podría traer esto en nuestra gobernabilidad, ¿no?, a partir de lo que hemos sabido, la detención del hermano y del abogado de la presidenta Dina Boluarte. Sí, don Carlos, coincido con los criterios que usted estaba expresando en su pregunta. Me parece que afecta la confianza ciudadana y sobre todo la credibilidad de la ciudadanía en su gobierno. Este es un gobierno que en efecto, frente a problemas tales como los que usted ha mencionado, la recesión económica, los problemas de medio ambiente, la inseguridad ciudadana, las crisis en el sistema educativo, en el sistema de salud, es un gobierno que está distraído en otras cosas. Lo demuestra, por ejemplo, el tiempo que se toma la señora presidenta para citar. Citar es una forma diplomática de decirlo, al coronel actual jefe de la DEVIAC, el coronel Moreno, el martes 7 de mayo en el despacho presidencial, para preguntarle una serie de cosas realmente insólitas, cómo se maneja la caja de la DIVIAC, en fin, preguntas que iban dirigidas, por supuesto, a conocer acerca del operativo, del cual la señora evidentemente conocida por algún servicio de inteligencia que tiene el Palacio de Gobierno y que lo usan para esas cosas. Y más allá de eso, se trataba finalmente de acosar al coronel Moreno por parte de la propia presidenta de la República. Entonces, una presidenta que está ocupada en eso y no en los problemas que hemos descrito, bueno, yo creo que afecta seriamente la gobernabilidad. Y por supuesto, hay también una afectación a la ética pública, ¿no? Que estos comportamientos no solo son delictivos, sino que están reñidos con el código de ética de los funcionarios públicos en lo que a la participación de funcionarios públicos corresponda, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy grave que no sé hasta cuándo se puede tolerar. Y ya que lo desliza usted, doctor Maldonado, el hecho de que un día antes se decida la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, ¿qué interpretación le deja a usted? ¿Cómo podemos entender y comprender esto los peruanos desde su punto de vista? Bueno, la única forma de interpretar este hecho es que
se trató de una medida desesperada del gobierno, una medida sin tomar en cuenta las consecuencias, destinada a impedir el operativo que iba a detener al hermano de la presidenta. Se trata de un hecho también de contenido penal. Se trata de un acontecimiento que tiene ribetes de obstrucción de la justicia. Entonces, la relación causal directa entre la desactivación y el hecho que se trató de evitar y que afortunadamente no se pudo evitar, demuestra este ánimo criminal de obstruir la justicia, esta torpeza política de no saber qué hacer en un escenario en el cual la única forma de salir adelante de este escenario es con transparencia y con verdad. Igual que lo que invocamos para el señor Castillo cuando era presidente y cometía las torpezas que cometía. Se le dijo reiteradamente que tenía que salir a decir la verdad. Y en este caso es lo mismo, es la única opción. No cabe ocultar ni dar excusas banales, absurdas, como que me prestaron los relojes o las tonterías que ha hecho con la desactivación de la DIVIAC. Eso es un atentado contra la Administración de Justicia y la posibilidad de los peruanos de acceder a la justicia, porque si hay víctimas en este caso somos nosotros, somos víctimas de estos casos de grave corrupción pública y también política. Uh-huh. Ahora, doctor, otro tema que generó el foco de interés informativo el fin de semana ha sido la solicitud del expresidente Alberto Fujimori de una pensión vitalicia, entre otros beneficios, ¿no? Incluso también el expresidente Pedro Castillo, que actualmente afronta un proceso, se quiso acoger a esta pensión, pero el Congreso lo denegó. Específicamente, en el caso de Alberto Fujimori, ¿usted considera que le corresponde o no le corresponde una pensión vitalicia? No, me parece que no corresponde en absoluto. La pensión vitalicia debe solicitarla, en principio debe solicitar a una persona que ha desempeñado la presidencia con dignidad, no que se convirtió en dictador de manera unilateral propia, de motu propio. Una persona que en diversos procesos de corrupción aceptó su responsabilidad y fue condenado por casos de corrupción. Y no estoy hablando solo de la condena por violación de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos, de tal manera que me parece que no corresponde otorgar una pensión vitalicia a una persona que desnaturalizó la función presidencial, que le causó grave daño al país, que generó una serie de víctimas, y todo eso está comprobado. No estoy diciendo cosas que no estén judicialmente comprobadas. Hay sentencias condenatorias tanto en casos de violaciones de derechos humanos como de grave corrupción. Entonces, me parece que no corresponde, porque de esa manera le vamos a terminar dando la pensión a otros presidentes, como usted ha mencionado, el señor Castillo o el señor Toledo, que eventualmente, en caso de ser condenados, pues también van a venir con esa misma razón a reclamar una pensión que no corresponde. La pensión vitalicia, yo entiendo que le corresponde por derecho a una persona que se desempeñó con moralidad, con dignidad, con apego a la ley, con respeto al ordenamiento jurídico, no tomando la excusa de irse a una cumbre internacional y fugar al Japón y mandar su renuncia por fax. De tal manera que yo rotundamente expreso mi absoluto y total y claro desacuerdo con esa insólita petición. Cuando se evalúe el pedido que ha formulado Alberto Fujimori, ¿se debería considerar también la deuda de 57 millones de soles por reparación civil que aún no ha efectuado? ¿Cree usted? Mire, ahí hay una trampa, es decir, han salido voces, inclusive desde quienes han propugnado esta medida, a señalar que una vez que sea otorgada esta pensión, servirá para pagar la reparación civil. Esa es una forma de legitimar un pedido que no corresponde. Son dos cosas diferentes. En primer lugar, el señor lleva años sin pagar un sol de reparación civil. Una persona que estuvo más o menos cercana a ese entorno, a ese régimen, la señora Susy Díaz, ha tenido la dignidad de pagar hasta el último sol de reparación civil. Y este señor no ha dado un sol, no se ha disculpado una sola vez con las víctimas. Entonces, esto es una forma de inducir a un error a la sociedad, decir, claro, está bien, denle la pensión para que así pague la reparación civil. No la pagó antes, no la va a pagar ahora, aun cuando reciba la pensión. Y por supuesto, por voluntad de la mayoría en el Congreso, la va a recibir. Pero esto
cuando se recupere la democracia y el Estado de Derecho en el Perú, tendrá que ser revertido de manera inmediata, así como otras medidas que han vulnerado el sistema jurídico peruano. Muy bien, doctor Maldonado, estamos atentos entonces para conocer, ¿no?, cuál es la decisión que finalmente se tome frente a este pedido del expresidente. Muchísimas gracias, doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. 8 de la